Y aquí estamos con Luis Donaldo Colosio Murrieta, el que era el candidato del PRI en 1994. Y fíjense que ahorita que estamos hablando de la sucesión presidencial en México, la sucesión presidencial del 94 también fue muy compleja, igual que la actual. Ahí Salinas de Gortari a la gente se le olvida, pero era un presidente muy popular. Yo creo que fue de los expresidentes mexicanos que hemos tenido más populares durante su sexenio, que ya después la gente lo odió, pero mientras gobernaba Salinas de Gortari su poder era inmenso. Entonces, con ese poder que él tenía, él decide designar al candidato del PRI, que fue al final Colosio, que era su hijo político, su delfín, era su secretario de Desarrollo Social, y al final pues Colosio iba a ser una especie de títere de Salinas de Gortari. El plan de Salinas de Gortari era quedarse a gobernar México al menos unos 25 años, que iba a ser el tiempo que él calculaba que el sistema neoliberal iba a poder funcionar en México hasta que se derrumbara, como efectivamente se derrumba después de 25 años. Entonces la idea era imponer a Colosio y después su hermano Raúl Salinas de Gortari igual lo podrían postular a la presidencia en el año 2000, y así que el salinismo se quedara un buen tiempo en el poder. Ese era el plan de Salinas. Evidentemente el sistema priista no lo iba a dejar, no lo iba a permitir. Y es curioso, fíjate, en aquella época los dos que tenían posibilidades de ser candidatos a la presidencia de la República por el PRI, uno era Luis Donaldo Colosio y el otro era Manuel Camacho Solís, que era el regente de la Ciudad de México en aquella época, y que Manuel Camacho Solís al final es el papá político de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard en aquella época era el secretario de la Ciudad de México, el secretario general, y él era el hijo político de Manuel Camacho Solís, que al final era un gobernante que tenía un tinte de izquierda dentro del PRI. Obviamente, 5 días antes de que se hiciera el destape del candidato del PRI, Salinas habla con Manuel Camacho Solís y le dice: tú eres el elegido. Pero al final pues Salinas traiciona a Camacho Solís y eligen a Luis Donaldo Colosio. Esto evidentemente hace que Manuel Camacho Solís se enoje, haga un berrinche. Es el primer priista que no está de acuerdo con la sucesión presidencial con el candidato, y Manuel Camacho Solís renuncia al PRI, evidentemente. Ya después, en enero del 94, es todo lo del ZLN, y durante todo ese tiempo, desde que designan a Colosio como candidato hasta que lo matan, había una teoría política de que decían que al final Colosio iba a declinar y que al final el candidato iba a ser otro, y por eso creían que iba a ser Manuel Camacho Solís, más que nada porque Manuel Camacho Solís era el comisionado de la paz del estado de Chiapas. Y en enero del 94, pues Camacho Solís tenía más presencia mediática que el propio Luis Donaldo Colosio. Al final, ¿cuál fue el error de Colosio? El error de Colosio era que él quería un giro a la izquierda, y pues el sistema priista no estaba dispuesto a que ocurriera eso, porque eso podría envalentonar al Partido Acción Nacional. Y al final, pues el sistema priista asesina a Colosio para imponer a un neoliberal de cepa de derecha como fue Ernesto Zedillo, que al final pues fue el que termina por imponer el neoliberalismo, entrega la banca, los trenes, desmantela el Estado mexicano, y al final Zedillo también es el encargado de entregar el poder presidencial.